Oremos entonces. Gracias, Padre, porque de nuevo, como estamos hablando, vemos cómo está el mundo, cómo todo se está preparando, el escenario está llenándose de todos los atrezos necesarios para la venida de Jesús. Pero nosotros, Señor, no esperamos al anticristo, ni esperamos en un sentido nada de Israel, ni ningún acontecimiento, ni siquiera esperamos a Jesús como un ladrón, porque Él va a venir como nuestro Salvador, y será un ladrón para aquellos que no le esperan. Por eso, Señor, sí que pedimos con el Espíritu Santo y como Iglesia, como en el libro de Apocalipsis, y decimos: ven, Señor Jesús, ven pronto, ven a buscar a tu Iglesia, porque te necesitamos, Señor. Por eso oramos ahora también para que tú nos hables a cada uno a través de tu palabra. Queremos entender bien lo que es el tabernáculo, y ya desde hace miles de años has querido dejar estas enseñanzas a tu pueblo y todos aquellos sacrificios y ritos que tenían que cumplir, y que todo nos apunta a la persona de nuestro amado Salvador. Por eso oramos en su nombre. Amén. Bien, pues vamos entonces a compartir la pantalla. Muy bien. De acuerdo. Bueno, como os decía, el otro día vimos un poquito una introducción al tema, porque es muy importante recordar qué significaba todo esto. No era algo para jugar, no era pues una maqueta gigante que se hizo para darle diversión al pueblo de Israel, sino que nos está apuntando directamente a la obra de expiación de Dios. Jesús iba a ser el sacerdote y también al mismo tiempo el cordero que iba a morir por nosotros. Y ya todo esto lo encontramos ejemplificado y simbolizado en el tabernáculo. Por eso que vamos a ver hoy algo más en cuanto a esto. Comenzamos la introducción, hoy vamos a acercarnos ya un poquito más al tabernáculo, y para eso vamos a subirnos al dron, porque ahora se usan mucho los drones para todas las cosas, así que ¿estáis listos? Nos subimos al dron y le pedimos que nos acerque hasta el tabernáculo, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿cuántas gracias tenemos que dar a las personas que hacen trabajos en informática, de ordenador, etcétera? Porque realmente con sus dibujos y con su trabajo de vídeo y estas cosas y sus diseños, pues nos ayudan a acercarnos un poquito más a lo que es el tabernáculo, a lo que fue en aquel momento. Y prácticamente podemos ver hoy el tabernáculo y verlo casi casi tal como era. No veremos toda la majestuosidad y el oro como lo tenía, pero sí que aunque era una tienda de campaña, Dios lo preparó de una forma maravillosa, ¿no? Entonces voy a poner otro pequeño vídeo porque va a ser la introducción al tema. Hoy vamos a ver lo que es el atrio y la estructura que rodea a ese cubo, a ese rectángulo que es el tabernáculo en sí, donde habitaba la presencia de Dios. Asimismo, harás el atrio del tabernáculo, al lado meridional, hacia el sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud por un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Las clavijas de las columnas y sus molduras serán de plata.
Y de la misma manera al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud, y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Las clavijas de sus columnas y sus molduras serán de plata. Y el ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de unos 50 codos con 10 columnas, con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del este, hacia el oriente, habrá 50 codos. Y en el ancho del atrio por el lado del este, hacia el oriente, habrá 50 codos, y las cortinas de un lado serán de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Y al otro lado habrá 15 codos de cortinas con sus 3 columnas y sus 3 basas. Y para la entrada del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul y púrpura, y carmesí, y lino torcido, de obra de bordador, con sus 4 columnas y con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus clavijas de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos, y la anchura de 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos. Sus cortinas serán de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los enseres del tabernáculo para todo su servicio, y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio serán de bronce. Bueno, con esto vemos una introducción a lo que es el tabernáculo. A veces no nos damos cuenta, tal vez cuando leemos la Biblia, como son tantos capítulos con tantos detalles y tantas cosas que Dios pide, a veces pues nos perdemos en medio de tantos codos y medidas y esto y lo otro y los sacerdotes y la sangre que tenía que tocar su oreja y su mano y esto y lo otro y nos hacemos un poco de lío, ¿no? Y a veces nos cuesta tanto leer las genealogías como leer todas las leyes y todo lo que es el mobiliario del tabernáculo, etcétera. Pero cuando lo vemos así con un vídeo, creo que es mucho más fácil para nosotros comprenderlo. Espero que lo estéis viendo bien y que lo estéis escuchando bien, porque esto nos abre toda una perspectiva que hace que nuestra imaginación lo pueda comprender mejor. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo hoy es ese atrio. Estamos dejando lo que son las piezas clave que están dentro del atrio y que estarán luego en el lugar santo y en el lugar santísimo para verlo con más detenimiento. Pero es importante también toda esa serie de columnas y de cortinas que estaban rodeando ese cuadrado central o ese rectángulo central que es el arca en sí. Entonces el patio, ese patio que está dentro de todo ese armazón de columnas, medía 27 metros por 54 metros. Veis que era un rectángulo perfecto, 54 metros de largo por 27 de ancho. Y tenía una abertura que estaba hecha con cortinas y hacía la vez de puerta. Esas cortinas estaban apuntando hacia el este, ese punto cardinal. Os decía el otro día que así, siempre que montaban el tabernáculo, lo tenían que montar con la puerta viendo hacia el este, porque por ahí salía el sol y el sol, que era un motivo de adoración pagano, el pueblo de Israel era completamente diferente. Entonces, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santo, daba la espalda al sol, como una forma de decir, nosotros adoramos al único Dios vivo y verdadero. Así que la única forma de entrar al tabernáculo, al patio, al atrio, era solamente a través de esa puerta, y no cualquiera podía entrar. Solamente podían entrar los que hacían su ministerio sacerdotal dentro de ese lugar, que como vamos a ver, pues eran los levitas, los sacerdotes, los hijos de Aarón, y luego también va a suceder así en el templo. La única forma de entrar ahí sería con un salto de pértiga, pero eso creo que no funcionaba en aquel momento, ni a nadie se le ocurriría hacer semejante cosa, ¿no? La de saltar por encima del tabernáculo, porque eso significaría que caerían muertos nada más llegar al fondo de la arena. Entonces, la puerta que estaba ahí puesta en el este miraba a las tiendas sacerdotales y también a la tribu de Judá. Si os acordáis el martes pasado,
que pusimos ahí como una especie de mapa o de plano del tabernáculo, vimos cómo acampaban las tribus, las 12 tribus de Israel, y los más cercanos al tabernáculo eran los que lo rodeaban y eran las tribus del sacerdocio. ¿eh? Eran las que estaban cerca de la entrada porque era donde tenían que trabajar y hacer el ministerio, y también la tribu de Judá, que era la más cercana a la puerta. También vamos a ver que los colores de esas telas, de esas cortinas que hacían la vez de entrada, son iguales a la primera cubierta del tabernáculo. Eso lo vamos a ver en un rato. Veis ahí, por ejemplo, en esa imagen, que el tabernáculo estaba cubierto con una serie de toldos o de cubiertas. Bueno, vamos a ver hoy que tenía 4 toldos diferentes. Y el primero, que vamos a ver después, tiene los mismos colores que la entrada principal del atrio del tabernáculo. Como ya para meternos a lo que va a simbolizar todo eso, porque esas primeras cortinas, desde donde estaban los sacerdotes, fuera del atrio, hasta donde empezaban a entrar en el tabernáculo, pues tenían 4 colores. El blanco, porque era lino, el azul, el púrpura y el carmesí. Luego vamos a explicar estos colores porque no se le ocurrió a Dios poner estos colores porque eran bonitos solamente, sino por lo que representan. Así que de esa forma vamos a ver cómo ya en la entrada ya aparece el tráiler de toda la película que se va a ver dentro, porque ya nos está dando los mismos colores, aunque de una forma mucho más sencilla. También ese atrio, en las cortinas de la entrada, ocultaban el tabernáculo a los ojos del pueblo. Nadie podía ver hacia el interior, porque todo el tabernáculo estaba cerrado con esa serie de columnas y cortinas. Y solo, como estamos diciendo, los sacerdotes o los que ejercían el ministerio ahí podían entrar para estar en la presencia de Dios. Muchas veces vas a leer cómo Moisés asiste o va corriendo a la tienda de reunión, como se le llama también al tabernáculo, para encontrarse con Dios, porque Dios hablaba con Moisés cara a cara. Sin embargo, el pueblo no era capaz ni estaba preparado para la santidad de Dios. Solamente los sacerdotes, luego Aarón y sus hijos, su descendencia, y Moisés eran los que podían estar en la misma presencia de Dios. Entonces, los ojos del pueblo sabían que se montaba o podían ver cómo se iba montando el tabernáculo, pero una vez que estaba todo montado y cerrado, ya no se podía ver hacia adentro. ¿eh? Y esto nos habla también de la importancia de servir al Señor. Podríamos hablar de que aunque en la Iglesia no hay personas ni posiciones más altas que otros, por ejemplo, los que nos dedicamos al ministerio o al pastorado o ser misioneros o lo que sea, eso no significa que tenemos una posición más alta que los demás hermanos de la Iglesia. Simplemente desarrollamos una función diferente de sacerdocio porque el Señor nos ha llamado a eso, pero también es una gran responsabilidad. Por eso, el deseo de servir al Señor puede estar en tu corazón, pero tienes que tener ese llamado del Señor para servirle en las cosas santas de Dios. Porque también dice Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es decir, que a los que enseñamos la palabra de Dios tenemos que temblar delante del Señor, porque lo que estamos enseñando en su nombre, al abrir la Biblia, va a ser medido con un listón mucho más alto que a otras personas de la Iglesia a las que no se les pide esa responsabilidad. Por eso no podemos abrir la Biblia e interpretar como nos gustaría o lo que a mí me parece, sino que tenemos que aprender muchas cosas de la Biblia, tenemos que aprender algo que se llama exégesis, es decir, qué está diciendo ese texto, quién lo escribe, por qué lo escribe, para quién lo escribe, en qué época se escribe, cuál era la cultura circundante en esos momentos, cuál era la historia, porque todo eso nos va a enseñar lo que el escritor les quiso decir a aquella audiencia primera. Y una vez que hacemos esa exégesis del texto, que es una ciencia que hay que aprender,
es cuando comenzamos a hacer una hermenéutica, es decir, a aplicarle un significado para nuestra vida hoy. El gran problema con las interpretaciones de la Biblia es ese, el problema hermenéutico. La exégesis, en teoría, es solo una, porque solo hay un escritor y solo hay una audiencia, y se escribió con un fin. Sin embargo, luego las diferentes hermenéuticas, diferentes iglesias, diferentes denominaciones, pues le vamos dando diferentes significados al texto. Y eso es a veces lo que nos complica. Pero claro, es la hermenéutica de los seres humanos, que intentamos explicar las cosas de Dios siempre desde nuestro punto de vista, aunque nunca podemos ser totalmente objetivos, porque estamos cargados con una tradición, con unos prejuicios y con una iglesia y con una forma de hacer las cosas que es la que nos han enseñado. Entonces, para servir al Señor hay que estudiar, hay que prepararse y hay que tener temor del Señor. Luego también, más allá de ese sacerdocio que se realizaba dentro de este atrio, donde ya en su momento veremos qué significa todo ese altar del sacrificio y ese lavacro donde se lavaban los sacerdotes, también vemos 60 columnas de madera de acacia. Podéis contarlas si queréis una por una, pero vais a encontrar 60. ¿Y por qué de acacia? Pues era un material de los árboles que se encontraban sobre todo en el Sinaí, donde Dios dio la ley a Moisés y a su pueblo, y también es una madera fuerte y que es muy resistente al calor. Entonces, esa madera iba a ser buena para esos 40 años por el desierto, donde tenían que estar transportándola, cargándola y descargándola, montándola y desmontándola, etcétera, etcétera, ¿no? También sabéis que en el desierto hay un cambio muy brusco de temperaturas. Durante el día hace mucho calor y por la noche hace mucho frío. Y la madera también se resiente de eso. Sin embargo, la madera de acacia iba a ser una madera especial para poder soportar todas las inclemencias del tiempo, del desierto. Más allá de esas columnas de madera, también nos dice la Biblia, como hemos leído y hemos escuchado, que tenía unos capiteles de plata. Si estudiaste algo de historia del arte, a lo mejor en el instituto o en alguna universidad, el capitel en una columna es la parte de arriba, es como la corona. Entonces, generalmente las columnas, fuesen de mármol, de madera o de otro material, las labraban en la parte de arriba y eso es lo que se conoce como el capitel. Pues el capitel, en este caso, era de plata. Es decir, que todas esas columnas del tabernáculo, la parte de arriba, eran de plata. Tenía que ser muy bonito y muy majestuoso ver algo así en el medio del desierto. Y las basas de esas columnas, es decir, todo lo contrario al capitel, la basa, como dice su nombre, pues es la base. Y entonces esas columnas se apoyaban en unas basas de bronce. Y en su capitel, arriba de todo, en su corona, tenían la plata. Y en el medio, la madera de acacia. Así que podemos ver unas columnas muy bonitas para el tabernáculo. También deciros que todas estas cosas tienen una simbología que lo vamos a encontrar luego en el resto de la Biblia. No es que esta simbología que aparece en el tabernáculo tiene diferentes significados y luego ya no aparece más en la Biblia. No. Siempre que va a aparecer algo de plata en la Biblia, tiene que ver con la redención, es decir, con una compra que se hace. Siempre que aparece algo de bronce en la Biblia, tiene que ver con el juicio. Y así vas a ver diferentes cosas en la Biblia, estatuas, personajes, sueños. Cada vez que aparece el oro, significa realeza. Cada vez que aparece plata, significa el precio, el rescate, la redención. Cada vez que aparece el bronce, significa juicio. Cada vez que aparece el incienso, te habla de las oraciones. Y así una serie de cosas. Al mismo tiempo, los números en la Biblia también son importantes porque los hebreos, a cada letra del alefato hebreo, como el nuestro, por ejemplo, imagínate que la A pues tiene el número 1, la B el número 2, la C el número 3,
y así todo el abecedario. De la misma forma hacían en el hebreo. La Aleph, que es la primera letra hebrea, equivale al número 1. La Bet, que es la segunda letra, equivale al número 2. La Dalet, que es la tercera letra, equivale al número 3. Y luego, cuando llegan al 10, empiezan a contar en decenas, y luego en centenas, y luego así sucesivamente. Entonces, con las letras tenían una serie de significados porque formaban palabras, como hoy, pero tampoco había vocales ni había signos de puntuación. Todas las palabras en hebreo se escribían juntas y había que saber leerlas y dónde se separaba cada palabra. Y dentro de todo eso también estaba el significado numérico. Por eso, por ejemplo, aunque esto ya es en el Nuevo Testamento, pero cuando Juan escribe en el Apocalipsis y habla del número de la bestia, uno puede contar ese número y que da ese número 666, o algunos otros dicen que no es ese número, sino que es 620 o algún número así, pero si tú ese número lo divides y lo decodificas en las palabras a las que representa, te vas a encontrar, por ejemplo, con el emperador Nerón, que era el que estaba funcionando como gobernante en esa época. Cuando se refiere Juan a la bestia del Apocalipsis, está hablando de una forma secreta del gobernador romano que era como una bestia para ellos y que estaba destruyendo y persiguiendo a los cristianos. Ese es el significado en ese momento, pero también luego está la profecía escatológica, es decir, más allá de todas las bestias y gobernantes que estuvieron haciendo daño al pueblo de Israel durante tanto tiempo en la historia, también el Apocalipsis nos muestra a una bestia, a un gobernante, a un anticristo, a un falso profeta, etcétera, etcétera. Entonces, la profecía tiene digamos, una aplicación en el tiempo en el que se escribe, tiene aplicación durante los siglos que vienen. Por eso dice Juan, por ejemplo, en sus cartas, creo que es la primera carta de Juan, donde dice, hay muchos anticristos. ¿A qué se refiere? Pues que hay muchas personas que van en contra de Dios y en contra de su pueblo. Y de la misma forma también la profecía y la escatología va en cuanto a eso. Pero bueno, ya estamos entrando en un terreno escatológico que no es el tema. Lo que quiero decir es que toda la Biblia y hasta las mismas letras de la Biblia tienen significados y tienen simbólicos, cosas simbólicas. Ahora, hay un tema en Israel que se conoce como la Cábala. Hay cabalistas judíos que se dedican, digamos casi de una forma esotérica, a extraer significados ocultos de la palabra de Dios. Y eso no es algo en lo que nosotros creemos. Entonces, cuando hablamos de numerología bíblica, no estamos hablando de fórmulas cabalísticas, ni estamos diciendo es que este número, cuando lo unes con este astro y con esta estrella y tal, pues entonces eso significa... No, no, no. Eso no es algo que la Biblia nos esté diciendo. Ni tampoco hay un código secreto en la Biblia donde tú introduces ese código en un ordenador y entonces aparecen cosas proféticas que estaban ocultas en el texto, como hace años escribieron, ¿no? Hay un escritor llamado Michael Drosnin que él hace años escribió un libro titulado El Código Secreto de la Biblia. Y él dice que tomando todo el texto hebreo del Antiguo Testamento, metiéndolo en un ordenador y haciendo una serie de saltos en las letras, pues te vas a encontrar, por ejemplo, con que ya estaba profetizada la caída de las Torres Gemelas en el 2001, por ejemplo. Y esas cosas no creemos realmente que estén escritas en la Biblia. Entonces, quedémonos con la numerología, porque así es como funcionaban en el hebreo, pero no con ir más allá y ya con empezar a dejar que nuestra imaginación se mezcle ya con cosas que no son de la palabra de Dios. Muy bien. ¿Y todo esto por qué? Porque estábamos hablando de la plata y el bronce. Por eso hay significados en la palabra de Dios. Bueno, en cuanto al atrio, las cortinas de la entrada medían 2
2,30 m de altura. Y eso significa que eran más altas que cualquier hombre o que cualquier mujer. ¿Mm? Lo que está mostrando eso es que no llegamos a la altura de la santidad de Dios. Nadie podía mirar por encima del atrio, porque todo lo que tiene que ver con Dios nos supera, es más alto que nosotros. Por eso dice el Nuevo Testamento que estamos destituidos de la presencia de Dios, porque no alcanzamos el listón de santidad que Él tiene para nosotros. Y también en el tabernáculo había una sola puerta y un solo camino a la presencia de Dios, que estaba ahí en el lugar santísimo. Y esto todo ya nos está dando detalles de lo que es la salvación, ¿os dais cuenta? Muchas personas, muchas religiones pueden estar proclamando muchos caminos diferentes. A veces hasta hay personas que dicen, bueno, lo que importa es lo que a ti te llene. Y todos tenemos el mismo Dios, no importa si se llama Jesús, Buda, Mahoma, el Papa o quien sea. Pero esto no es cierto. Solo hay un camino a la presencia de Dios. Y ese camino es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que Jesús es el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través de su cuerpo, a través de su sacrificio, como luego vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Así que aquellas personas sabían, para estar en la presencia de Dios, no se puede coger un atajo, no se puede entrar rompiendo una de las telas o una de las cubiertas, no, hay que ir por el único camino que Dios estableció. Y eso es lo que Dios quería hacer con su pueblo Israel. Recuerda, el tabernáculo es Dios queriendo encontrarse con el hombre, con el ser humano. Esa, esa cercanía, esa intimidad que Dios tenía con Adán y Eva en el huerto del Edén se rompe a causa del pecado. Y entonces la santidad de Dios ahora es tal que el ser humano, debido a su rebeldía y a su desobediencia, moriría si está en la misma presencia de Dios. Por tanto, Dios tiene que hacer todo un plan de expiación y de redención para que a través de un sacrificio de sangre las personas puedan estar, por lo menos una de ellas como representante, el sumo sacerdote, en el lugar santísimo una vez al año, como vamos a ver después en el templo. Así que el tabernáculo es muy importante por esto, porque desde el comienzo de la Biblia nos muestra a Dios queriendo acercarse al ser humano para mostrarle cómo puede volver a él. Y por eso el tabernáculo va a estar lleno de cosas como el huerto del Edén, los querubines, las granadas, dibujos, colores, así como veíamos en el libro de Cantares, que teníamos, nos evocaba cosas del huerto del Edén, de ese matrimonio perfecto. También el tabernáculo es la forma de Dios de decir, os traigo un pequeño Edén, os preparo un Edén artificial para que recordéis cómo vivíamos y para que recordéis que es a través de un sacrificio que podéis estar de nuevo en mi presencia. Y claro, todo esto apunta a Cristo, por supuesto. Entonces, si vemos un poquito la estructura del tabernáculo, vemos que 3 veces se van a repetir las especificaciones en Éxodo. Fíjate si era muy importante para Dios que se llevasen a cabo la construcción y el diseño del tabernáculo tal como él quería, como dijimos el martes pasado, según el modelo que Dios le dio a Moisés en el monte. Moisés tuvo que copiar o que memorizar o que escribir o como fuese ese modelo, y entonces así es como había que hacerlo. Al pie de la letra, literalmente, tenían que seguir ese modelo, porque lo que tiene que ver con la expiación, lo que tiene que ver con el sacrificio de Dios por nosotros, lo que tiene que ver con la redención de la humanidad, es algo que solo Dios puede hacer, y hay que hacerlo de acuerdo a sus mandatos divinos. El tabernáculo en sí, porque a veces hablamos del tabernáculo, por ejemplo, ahora nos referimos a todo el tabernáculo, con el atrio y todo ese lugar rectángulo, pero el tabernáculo en sí era
esa tienda que podéis ver ahí en la imagen, dentro de todo el recinto, que tenía 13 metros y medio de largo, 4,5 metros de ancho y 4,5 metros de alto. ¿Eh? Veis que era un rectángulo perfecto. ¿Eh? Y luego también vais a encontrar que el lugar santísimo, por ejemplo, es un cubo perfecto. Tiene las medidas iguales en sus cuatro lados. Y cuando leemos, por ejemplo, la profecía en cuanto a la Nueva Jerusalén de Apocalipsis, se nos dice que está hecha en forma de cubo, igual que el lugar santísimo, porque la Nueva Jerusalén, la ciudad que Dios está preparando para nosotros, nos está mostrando que así como el lugar santísimo era un cubo perfecto, donde Dios se acercaba a la humanidad, así Dios nos está preparando un lugar que es cúbico, si es que es literal todo esto, porque está mostrando que por fin vamos a estar en su presencia. Igual que estaban en el lugar santísimo, pero ahora toda persona, hombre o mujer, puede estar en la presencia de Dios, porque Dios ha provisto por la sangre de Cristo que podamos vivir siempre así. Y también en ese lugar, ese tabernáculo, tenemos dentro, donde solo podían entrar el sacerdote, pues un lugar santo primero y un lugar santísimo después. ¿De acuerdo? Esto todo lo vimos el otro día en un vídeo que pusimos donde Sergio Bacari, un judío, nos estaba explicando, ¿no?, aquel tabernáculo que pusieron y que montaron en el desierto de Israel y que se puede ir a ver. Pero ahí encontramos lo más importante del tabernáculo, que era ese lugar donde Dios mostraba su presencia. Ahora, cuando pensamos en este tabernáculo, en este rectángulo ahí del lugar santo y el santísimo, ya dejando a un lado el tema del atrio, era un armazón que tenía soportes verticales, como podéis ver ahí. Tenía 4,5 metros de alto por 0,7 de ancho y estaban unidos por barras. Esto lo puedes ver ahora sí, y a mí lo que me recuerda es a una cuna de un bebé, ¿no? Cuando uno tiene niños pequeños y las cunas que había, por lo menos en mi época, de madera que había que montar, y parece una especie de cuna, ¿no? Ahí pues un lugar donde puedes poner al bebé y está seguro. Bueno, pues este es el armazón. Y estaba todo hecho de madera de acacia, pero estaba cubierta de oro, porque esto nos muestra dos cosas simbólicas también. La madera nos muestra la humanidad de Jesús y el oro nos muestra la divinidad de Jesús. Entonces, así como el Nuevo Testamento nos va a presentar a un Jesús que es humano y es divino, también el tabernáculo de una forma simbólica nos muestra ya esto anticipadamente. La madera como algo perecedero, como un cuerpo humano, y al mismo tiempo el oro como un metal precioso, real, y un metal que pasa cualquier prueba. ¿Eh? Y luego las columnas, en este caso las basas de las columnas del tabernáculo, serían de plata. Si te acuerdas, vimos hace un rato que en todo lo que era la cerrazón del tabernáculo por afuera, del atrio, las basas de qué material eran, de bronce. Pero aquí, que ya estamos en el lugar donde va a entrar el sacerdote, el lugar santo y luego el lugar santísimo, todas las columnas, sus basas eran de plata. ¿Mm? Por eso podéis ver ahí más o menos una imagen de lo que podía ser el tabernáculo, aunque ahora nos vamos a fijar también en las cubiertas que tenía encima, pero vemos cómo entonces era un armazón de madera de acacia cubierto con láminas de oro, todo alrededor, se reflejaba por completo, si sacáramos las cubiertas, se reflejaría por completo como en un espejo todo alrededor del tabernáculo, por afuera y por dentro, y después había pues una serie de cuerdas que mantenían sujetas esas cubiertas que vamos a ver ahora y que hacían que la estructura del tabernáculo fuese estable. ¿Eh? Porque esto también nos muestra otra cosa. Nos muestra que donde Dios está hay estabilidad, hay equilibrio. No
hay nada tormentoso como el mar. Por cierto, el mar en la Biblia es otro símbolo. No es decir, el mar puede ser el mar, literalmente, como lo conocemos, pero siempre o muchas veces simboliza lo desconocido, el caos primigenio que encontramos en Génesis, donde dice allí que el abismo y las aguas estaban mezcladas, eso se refiere todo a ese caos que hay y que Dios viene con su espíritu para poner orden. Entonces, ¿dónde está el Señor? Siempre hay estabilidad. Y una vida inestable, una vida de pecado, una vida de problemas, que no tiene una roca sólida donde poner su pie, es porque necesita a Cristo. No hay nada estable en este mundo. Podemos poner nuestra confianza en personas, en naciones, en gobiernos, en el dinero, en la familia, en los placeres, pero antes o después eso todo se nos viene abajo. Y el único que nos da estabilidad es Cristo, con esas cuerdas, ¿no? Como ese versículo que dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, queridos hermanos, tiene una simbología. Pero bueno, también es cierto que a veces puedes leer algún libro que habla sobre el tabernáculo y alegoriza demasiado. Es decir, alegorizar es usar metáforas absolutamente para todo. Entonces dice, pues imagínate, que la estaca, pues la punta de la estaca simboliza tal cosa. Y entonces alrededor de la estaca y el óxido que podían tener las estacas simboliza el pecado o el orín que corrompen en este mundo. Es decir, eso ya es darle demasiado simbolismo a algo que la Biblia no lo dice. De hecho, algunas de las cosas que podemos estar diciendo en este estudio no las encontramos como tal en el Nuevo Testamento, digamos, explicadas, ¿no? Pero sí que hay toda una simbología. Entonces tenemos que ser equilibrados, estables, como el tabernáculo. No quedarnos cortos en la simbología, pero tampoco pasarnos. Todo tiene que estar de acuerdo a lo que los demás textos de la Biblia van mostrando para que ninguno se contradiga. Muy bien. Y la estructura del tabernáculo, pues ahí encima de toda esa estructura de madera, que estaba de madera de acacia, con oro, etcétera, ahora van a ponerle 4 cubiertas. Y es que a veces cuando leemos el Éxodo no nos damos cuenta de esto. Como vemos cortinas y esto y lo otro y no sé cuánto y estas medidas y lo otro, a veces simplemente una imagen como esta ya nos permite ver y decir, anda, pero mira, si tenía 4 toldos. Bueno, pues así era. Aunque eran muchos toldos unidos, pero son 4 tipos diferentes de toldos. Y eran cubiertas que protegían el tabernáculo, que le daban estabilidad, pero que también le daban, como vamos a ver, la última capa, le daba impermeabilidad. Porque claro, a veces llovía. Y entonces tenía que ser una capa impermeable. La primera capa es la capa de lino torcido. Mira lo que dice Éxodo 26, versículo 1. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido. Bueno, aquí está diciendo 10 cortinas de lino que iban a formar una sola cubierta, ¿de acuerdo? Dice lino torcido, es decir, blanco, también azul, púrpura y carmesí. Y lo harás con querubines de obra primorosa. Es decir, que tú estás viendo ahí ahora esa primera cubierta que está encima del tabernáculo, que está de color más o menos lila. Bueno, pues lo que parece ahí dorado, pues son como esos dibujos o formas artísticas de querubines. Y dice de 4 colores diferentes. Si sigues leyendo en el versículo 6 de Éxodo 26 dice, harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Entonces, fíjate, ahora el versículo 7 y el versículo 14, también de Éxodo 26 dice, harás asimismo cortinas de pelo de cabra, de pieles de carnero, teñidas de rojo
y de pieles de tejones encima. Entonces ahí ves cuáles son las 4 cubiertas del tabernáculo. La primera que iba encima, la primera era la del lino. La segunda era la de pelo de cabra, que algunos dicen que podía ser pelo blanco o pelo negro. No lo sabemos exactamente. Luego venía la tercera cubierta, que era piel de carnero teñida de rojo. Y luego encontramos la última, que era piel de tejón. Sin embargo, se ha estudiado mucho esta palabra y parece ser que el animal al que se refiere no era el tejón que nosotros conocemos, sino el dugón. Bueno, seguramente muchos no sabéis lo que es un dugón, pero un dugón es una especie de delfín, parecido a la piel de una foca. ¿Por qué? Porque la piel de un tejón no iba a ser suficientemente impermeable. Y entonces esa capa parece ser que de una especie de delfín, de hecho si tú lees, me parece que es la nueva versión internacional, ya no te pone pieles de tejón, sino que te pone pieles de delfín. Y uno dice, ¿pieles de delfín? Pues sí, porque tenía que ser una piel que repeliera el agua. Y qué mejor que una especie de mamífero acuático como el delfín o el dugón, que son parecidos, para tener una piel que protegiese de la intemperie y del agua y que eso no se filtrase adentro. Entonces veis cómo está todo pensado. Os pongo ahí un vídeo para que veáis cómo esa primera cubierta que se ponía pues era de estos colores, ¿veis? Púrpura, es decir, violeta, el color, como vamos a ver ahora, de la realeza. Tenemos el color rojo, el color carmesí, tenemos el color blanco también del lino y también tenemos el color azul. Y ese toldo era el primero o la primera cubierta que se ponía sobre el tabernáculo. Y veis ahí que las diferentes cortinas de lino torcido se unían con estos ganchitos que eran de oro, ¿vale? Leímos que eran corchetes. Bueno, como es la primera capa y es la más importante y es la que simboliza la presencia de Dios, le ponían pues toda una serie de ganchos, de, de, de corchetes de oro. Y así es algo muy importante. ¿Por qué? Porque esa cubierta de lino torcido, en primer lugar, nos habla de los querubines, nos habla de la santidad, nos habla de volver al huerto del Edén, donde estaban también los ángeles de Dios. Dios está rodeado de querubines, y es por eso, y de ángeles, y por eso, de una forma simbólica también dice que pongan en esa primera cubierta querubines. El azul es el símbolo del cielo. La púrpura es el símbolo de la realeza, no solamente en esa época, sino también luego en el Nuevo Testamento y todavía hoy. El color púrpura es el color de los reyes, el color de las personas de poder, de dinero, de influencia. Y el carmesí, pues es el color de la sangre. Entonces, no es por casualidad que tenían esos colores, sino que Dios con esa primera cubierta del tabernáculo quería mostrarnos primero que Él habita entre querubines, como puedes leer en un montón de versículos bíblicos, segundo que Él está en el cielo, tercero que Él es el Rey del universo y cuarto que Él ha venido en carne para ofrecer un sacrificio y dar su vida y su sangre por cada uno de nosotros. Que eso es lo que iba a suceder ahí en el tabernáculo. Era un lugar de sacrificios, era un lugar de expiación. Hay muchas cosas también interesantes en cuanto a esto. Por ejemplo, el lino, que es una planta, pues tenía que ser machacada cuando florecía. Cuando empezaba a florecer, se arrancaba, era machacada, y eso lo iba a preparar para luego poder tejerla y hacer hilos para hacer cosas bonitas. Y aquí también nos encontramos con algo que ya podemos pensar que es alegorizar. Pero Cristo también fue machacado y arrancado en su juventud
La Biblia nos dice que con 33 años Él dio su vida en expiación por el pecado, ¿eh? Y Él tuvo que ser herido y tuvo que ser machacado para su gloria futura. ¿Ves? Todo esto es simbología que nos cuadra bien con lo que nos dice el Nuevo Testamento. Los 50 corchetes, algunos dicen, bueno, si son 50, ¿qué es lo que pasó o lo que pasaba 50 días después de la Pascua? Que venía el Pentecostés, ¿eh? Y ahí es donde vino el Espíritu Santo, en esa fiesta de Pentecostés. Entonces, algunos dicen que ese número 50 también representa no solamente Cristo, sino también al Espíritu Santo. Y por eso encontramos la Trinidad en esta primera cubierta. El Padre en su gloria, Cristo como el sacrificio, la sangre, el carmesí, el Espíritu Santo viniendo esos 50 días después. Bueno, no sabemos si esto ya es imaginar demasiado, pero lo que está claro es que hay mucha, mucha, mucha simbología en todo esto. ¿Y qué pasaba cuando tú entrabas ahí? Pues lo primero que veías cuando veías hacia arriba eran los querubines, porque esta cubierta, ¿ves?, estaba pintada y adornada de querubines. Y entrabas en la presencia de Dios y ya estabas viendo la majestad angélica. De hecho, los querubines, que son representados también en el libro de Ezequiel, con unos rostros bastante diferentes y que hemos visto cuando vimos angeología, por ejemplo, aquí hay muchas cosas interesantes. La Biblia en Ezequiel nos dice que los querubines tenían rostro de león, rostro de buey, rostro de hombre y rostro de águila. Pero esto también es para mostrarnos simbología en cuanto a Cristo, porque Jesús es el rey, es el león. Y eso también tiene que ver con la púrpura, que está pintada aquí en este lino torcido. Y esto también nos lleva al Evangelio de Mateo. Fijaos cuántas cosas podemos encajar, porque Mateo fue escrito a los judíos para mostrarles que Jesús de Nazaret era el rey prometido, era el Mesías prometido. Los querubines también tenían un rostro de buey, y el buey presenta a Jesús como el siervo, como el sacrificio, y por eso está el color carmesí de la sangre de Cristo. Y el evangelista Marcos es quien nos muestra a Cristo como el siervo sufriente. Si seguimos pensando en estos querubines de la cubierta del tabernáculo, también los querubines nos muestran a un rostro de hombre, porque Jesús también fue humano. Y esto nos habla también del color del lino, el lino blanco. Y esto es de lo que nos habla el evangelista Lucas, cuando nos muestra la humanidad de Cristo. Él como médico que conocía y sabía, y entonces nos va a presentar a Jesús como el humano, el Hijo del Hombre. Y por último, te encuentras que esos rostros, ese último rostro de los querubines, pues era el rostro de águila. ¿Y el águila de qué nos habla? De las alturas, de lo celestial. Entonces nos presenta a Jesús no solamente como el Hijo del Hombre, sino como el Hijo de Dios, el celestial, con el color azul. Y esto es lo que nos muestra el evangelista Juan, cuando nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios y empieza su evangelio diciendo: en el principio era el Verbo, el Logos, Cristo. Y Cristo era con Dios y Cristo era Dios. Y entonces empieza a hablar de ese lugar celestial de Jesús y cómo él dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y sabes cuál es el verbo que dice ahí? Tabernaculizó entre nosotros, hermanos. Ese es el verbo griego que aparece. Jesús dejó el cielo y dejó lo celestial para hacer su tabernáculo entre nosotros. Y por eso tomó forma humana, para revestirse de carne humana. Y todo esto es lo que nos está simbolizando el tabernáculo. Un tabernáculo que nos está apuntando a alguien que vendría, no solamente como Dios en el Antiguo Testamento, dando órdenes para hacer un tabernáculo, sino para revestirse de humanidad
y ser él mismo un tabernáculo viviente. Queridos hermanos, esto supera todo lo que nosotros podemos imaginar. La Biblia está cargada de simbología, la Biblia está cargada como un puzzle maravilloso donde unas piezas encajan con las otras, y cuanto más la lees y cuanto más la profundizas, más te das cuenta de que hay una mente divina inspirando todos los libros de la Biblia. Y si esto lo podemos entender como seres humanos, si podemos imaginarnos todo esto y ver cómo encajan los 66 libros de la Biblia, como si fuera uno solo, donde empieza todo con un jardín en Génesis y donde termina todo en un jardín en la Jerusalén celestial, ¿cómo no nos vamos a maravillar? Y lo que nos espera, queridos hermanos, porque esto lo vemos como una sombra de lo que vendrá. Pero cuando contemplemos esto en toda la realidad de su magnificencia, por eso nos van a hacer falta cuerpos glorificados, porque con estos que tenemos nunca podríamos contemplar ni vivir todo aquello que nos espera. Vamos a seguir rápido para terminar con esto de las cubiertas. Aquí nos encontramos que después de esa primera cubierta de lino, tenemos lo que era la cubierta de pelo de cabra. En este lugar, pues en esta imagen, en este vídeo, lo representan como una cortina más o menos blanquecina, ¿vale? Porque no sabemos si era negra o si era blanca, pero lo que sí sabemos es que era de pelo de cabra, tejida. Y vemos también que los corchetes que unen a esas cortinas ahora ya no son de oro, como era la de lino torcido, la primera, sino que estas ahora son de bronce. Porque eso también nos habla del juicio, y que el tabernáculo en sí mismo era un lugar de juicio, donde un animal tenía que morir sustituyendo a la humanidad. Y todo esto nos está mostrando cómo se montaba y se hacía todo ese tabernáculo. Por ejemplo, acabamos de hablar de esos 50 corchetes de bronce, y ya dijimos antes que el bronce representa en el juicio, representa el juicio. ¿Por qué de cabra? Porque las cabras y los machos cabríos pues eran los que se usaban para el sacrificio. Así que no solamente el tabernáculo nos habla de la presencia maravillosa de Dios, como hemos visto en la primera cubierta, sino también de ese sacrificio que muchas cabras, muchos animales tendrían que sufrir para ocupar el lugar del ser humano, para derramar su sangre, pero que todo estaba apuntando, por supuesto, al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Nos dice también en Éxodo 35:26, otras mujeres que conocían bien el oficio y se sintieron movidas a hacerlo, torcieron hilo de pelo de cabra. Es decir, que no solamente las personas traían de sus riquezas, como dijimos el otro día, tal vez $1.000.000 o de euros para el levantamiento del tabernáculo, para diseñarlo, para crearlo, sino también de sus habilidades. Y aquí nos dice este versículo, y lo puedes leer en diferentes traducciones, pero viene a decir que sintieron que tenían que colaborar en eso. Y como ellas eran expertas, estas mujeres, en tejer, pues ellas dijeron, pues nosotras vamos a tejer para Dios. ¿Te das cuenta? A veces no hace falta cosas tan grandes como decir, pues yo no puedo predicar, o yo no soy capaz de evangelizar, o yo no... ¿Qué sabes hacer? Querido hermano, querida hermana, ¿qué hay en tu mano? Como le dijo Dios a Moisés. Una vara. Bueno, pues con esa vara vas a hacer grandes milagros para mi gloria. ¿Qué hay en tu mano, querido hermano, querida hermana? ¿Sabes tejer? Teje para Dios. ¿Sabes cantar? Canta para Dios. ¿Sabes limpiar? Limpia para Dios. Y así cada uno con nuestros dones. Y eso es lo que hacían también aquí cuando estaban haciendo esta cubierta de pelo de cabra. Pero encima de la cubierta de cabra venía otra cubierta. Era una cubierta de rojo. Y aquí encontramos más o menos cómo debería ser primera cubierta, segunda cubierta y tercer toldo. Ahora de rojo. Y esto ya sabe lo que significa. De rojo
carmesí, donde nos está mostrando que se iba a derramar mucha sangre en aquel lugar y también en el templo, porque eso era el propósito y la única manera de entrar a la presencia de Dios. Entonces, la piel de carnero de esta tercera cubierta tenía que ser teñida de rojo porque es la sangre de la expiación y nos está representando a Cristo. No sé quién me decía el otro día, no sé si era mi hija Bessie, y me decía, papá, cuando a veces hablamos de la sangre de Cristo en la iglesia y viene alguien de fuera y nos escucha hablar de la sangre, suena un poco macabro, ¿no? Y es verdad, nosotros estamos acostumbrados a hablar de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, pero es verdad que suena fuerte. Estamos adorando a un Cristo que derramó su sangre. Claro, esto viene todo del Antiguo Testamento. Así como ya Dios tuvo que sacrificar un animal, posiblemente un cordero, para con su piel hacer un vestido para Adán y Eva cuando pecaron, y luego a lo largo del Antiguo Testamento carneros y machos cabríos eran degollados, toda esa simbología de la sangre está cargada la Biblia. Y por supuesto, la sangre de Cristo tenemos que hablar de ella, porque es lo que nos salvó, lo que nos santificó. ¿Mm? Y el carnero, pues era el animal sustituto. Cuando se iba a hacer una ofrenda para sustituir, entonces se usaba un carnero. ¿Te acuerdas cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac y entonces Dios le dijo, no mates al muchacho? Miró detrás de él y había un carnero enzarzado allí en un zarzal. Y entonces ese carnero es el sustituto, porque estaba ejemplificando a Cristo. Dios no nos sacrificaría a nosotros por su amor tan grande, pero su único amado Hijo, su Isaac divino, sí que sería degollado por la misma mano del Padre. Algo tremendo que no podemos pensar. También los carneros se usaban para la consagración de los sacerdotes. Y por último, porque ya se nos fue el tiempo, pues tenemos la última capa, la última cubierta o el último toldo, que como dijimos estaba hecho de piel de tejón, aunque posiblemente, como nos dicen hoy los expertos, era la piel de algún mamífero acuático o de algún animal acuático para que pudiese, digamos, repeler el agua y funcionar como si fuera todo un chubasquero encima del tabernáculo. Todo estaba pensado. Ahora, esta última cubierta no era nada bonita, no era una piel formidable, pero seguramente sí que era cara, porque para estas pieles de estos animales había que ir a buscarlos, pues posiblemente al mar o a algún río. Entonces, la piel desde fuera no parecía bonita, pero realmente era costosa. Y algunos eruditos también nos dicen que esto también trae simbología. Cuando las personas veían a Cristo, por afuera parecía un ser humano más, pero dentro, en su interior, como en el tabernáculo, habitaba Dios mismo. ¿Sí? Y esta cubierta era, como hemos dicho, protectora e impermeable. Y también nos habla de Cristo, que Él es nuestra cobertura, que Él nos cubre, que Él nos protege. Dice David en el Salmo 61:4, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Bueno, hay muchísimas cosas, ¿veis? A lo mejor pues nunca nos hemos parado a investigar el tema del tabernáculo, o porque nos parecía aburrido, o porque no lo entendíamos bien, pero queridos hermanos, estamos solo comenzando, aún no vimos los utensilios más importantes, ni fuimos al lugar santo ni al lugar santísimo, y solo por afuera ya estamos recibiendo, por lo menos yo, bendiciones tremendas de todo lo que estaba ahí significando, toda lo que Dios tenía pensado y preparado y cómo ahora, desde este lado de la historia y con el canon bíblico completo, podemos ver cómo encaja todo en ese plan divino para la humanidad. Así que, queridos hermanos, es tremendo cuando uno estudia la Biblia y se da cuenta de todas estas cosas que Dios tenía ahí para nosotros. Como os decía el otro día, el tabernáculo también se puede ver
no solamente como algo que simboliza a Cristo, sino también se podría ir al tema de lo que es la Iglesia o aún el tema del creyente. Pero vamos a intentar dar unas pinceladas así durante estas clases de todas estas cosas. Bueno, hemos visto la introducción y hemos visto hoy la estructura y las cubiertas. Y el próximo día ya comenzaremos a ver algún utensilio de los que son los más importantes del tabernáculo. También podríamos hablar sobre el tema de los sacrificios y de los sacerdotes y de cómo se vestían y por qué vestían eso. Entonces hay mucho que ver aquí en el tabernáculo. El otro día alguien me preguntaba, bueno, Abraham, ¿y cuánto tiempo vas a estar con el tabernáculo? Y le dije, pues no lo sé. Solo estamos comenzando. Podemos estar 2 meses o estar 1 año. Depende de lo que nos paremos con todo esto. Porque luego también podemos estudiar el templo, que era muy parecido al tabernáculo, solo que un lugar fijo. Y de ahí ya nos podríamos ir a estudiar todo el libro de Hebreos, que entonces comprenderíamos mucho mejor el libro. Así que bueno, que el Señor nos vaya guiando en todas estas cosas. Si tenéis alguna pregunta, algo que aclarar o lo que sea, recordad que nos podéis escribir al WhatsApp de la iglesia, al correo electrónico y pues intentaremos dar respuesta a vuestras inquietudes. Bueno, vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por este estudio del tabernáculo. Gracias porque lleva tanto tiempo escrito ahí todo esto, Señor, y nos maravillamos al contemplar tanta belleza, tanta simbología, y cómo todo al final era una sombra de lo maravilloso que es Cristo, y aún de lo que va a venir, y de lo que vamos a experimentar. Porque aunque vivimos en tu presencia de una forma espiritual, un día viviremos en tu presencia de una forma física, con cuerpos nuevos, glorificados. Podremos abrazar a Cristo, y ya no nos hará falta la fe ni las oraciones. Estaremos con Él para siempre. Por eso, Señor, ayúdanos a poner en práctica estas cosas y a buscar la santidad en nuestras vidas, así como la vemos reflejada también en todos estos temas del tabernáculo. Bendice a mis hermanos, a sus familias, y síguenos ayudando mientras nos tienes en esta tierra para dar testimonio de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.